Bueno, buenos días para todos. Ya nos vimos, ya estuvimos compartiendo la comida. Bueno, quería, antes de comenzar la charla, darles muchas gracias a todos. Bueno, a Aldo por la invitación. Realmente nos sentimos literalmente como en casa. Sé que estamos en casa, la iglesia del Señor es su cuerpo, es maravilloso, pero realmente de muchas maneras me sentí... allá decimos como pez en el agua, no sé si escucharon. Y bueno, no pude charlar con todos, charlé con muchos, me encantó conocer las historias, lo que Dios hace en la vida de cada uno, pasando por procesos diferentes, en etapas diferentes. Me encanta ver grupos de adolescentes, niños sentados escuchando. Una me preguntó, ¿eras vos que me preguntaste? ¿Qué pasaje dice? Le digo, ¿sacás apuntes? Casi me cae una lágrima, ¿no? Qué precioso, ¿no? Qué precioso poder conocer al Señor de temprano en la vida, encaminar los pasos de acuerdo a la palabra. Es una bendición. No sé si ustedes se dan cuenta de la bendición que es, pero yo tengo un hermano que ahora pasó a la presencia del Señor hace poco. Él se entregó al Señor a los 48, 47, por ahí, Luis. Y él siempre decía, bueno, tenía una canción favorita que era ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? No sé si la conocen. Y él siempre decía, Alejandro dice, la única cosa que me hubiera gustado es conocer al Señor antes. Siempre decía lo mismo. Y bueno, muchos de los que estamos acá, muchos de los que están acá son jóvenes y qué lindo que tengan esa oportunidad. Y bueno, cada uno de nosotros somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él ya preparó para cada uno. Y estamos pensando en la familia de Dios, lo que es pertenecer a la familia de Dios, que es por gracia, no es algo que nosotros podemos conseguir por mérito, no es por la familia en que naciste, no es por el nivel intelectual, no es por el nivel económico, no hay que pasar ninguna prueba de admisión, es simplemente entender que Cristo es mi Salvador, que Él murió por mí, por mis pecados, y confiar en Él, tan sencillo como creerle al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la pertenencia a la familia de Dios, es por gracia. Pero estamos viendo que también cuando uno se entrega al Señor, cuando uno es hijo de Dios, el desafío es depender de Él, entregar nuestras vidas al Señor para que Él nos conduzca, no como marionetas, sino como personas que podemos ir madurando en la fe, entendiendo su voluntad, tomando nuestras decisiones, que a veces no son fáciles. Hay muchas tensiones en la vida, qué camino tomar. Como a veces decimos, la vida cristiana no siempre se trata de elegir entre lo bueno y lo malo. A veces lo malo es muy fácil darse cuenta. A veces el gran desafío es elegir entre lo bueno y lo mejor, lo más excelente, la mejor manera de invertir mi tiempo, de invertir mi vida, ser diligentes. Creo que el mayor desafío que los cristianos tenemos hoy, no sé ustedes acá, pero una de las cosas que yo siento, la mayor lucha que tenemos es con el uso del tiempo. Efesios dice, no sean necios, sean sabios. Y creo que una gran victoria que Satanás tiene sobre nosotros, porque Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? El mundo entero está bajo el maligno. Y hay muchos que quizás no estamos atrapados en pecados groseros, lo cual sería fácil darse cuenta, nuestra conciencia, el Espíritu Santo obra, pero hay algo que es más peligroso quizás, que es cuando vos estás como adormecido, entretenido, ¿no? Hay series, deporte, un montón de cosas que uno las ve y dice, bueno, no es pecado, ¿no? ¿Dónde está en la Biblia? A veces, ¿dónde dice en la Biblia que yo no puedo hacer una maratón de serie de Netflix todos los sábados y mirar 40 horas? ¿Dónde dice que no se puede? A ver. Sí, la verdad que no. Ahora, la pregunta es, ¿eso es lo más sabio que podés hacer en tu vida? ¿Eso es lo que te gustaría al final de tu vida, empezar a mirar para atrás? Hablamos bastante con Aldo un ratito, ¿no? Pasan los años y uno empieza a mirar para atrás, porque ya
Para adelante no va quedando tanto. Yo siempre digo, ahora estoy más cerca del arpa que de la guitarra, cada vez más. Y entras a mirar para atrás. Y hay una canción que nosotros cantamos en Uruguay, no sé si acá se conoce, que en una parte dice, enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme ayer. Parece Volver al Futuro, esa canción media, hay que pensarla, ¿no? Pero la idea es que el hoy es lo que va a tener consecuencias en el mañana, pero mañana ya no voy a poder volver a hoy. Entonces las decisiones se toman hoy, lo que yo tengo en mis manos es el hoy. Y creo que parte de lo lindo de tener tiempos así como estos, donde uno puede parar un poco, parar la máquina. Había uno que decía, paren las rotativas, ¿no? En Argentina. Es decir, parar un poquito porque estamos en la rosca y pensar y decir, bueno, ¿a dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque un día voy a estar en la presencia del Señor. Pablo parece que tenía ese día permanentemente en su mente, ¿no? La meta siempre, es decir, un día voy a estar frente al Señor. Y cuando esté frente al Señor, ¿qué le voy a decir? ¿Qué hice para vos? ¿Tendré manos vacías para ti? No, Señor, mirá, pero Lost, Lost capaz no la conoce, no sé, ya ni sé ni qué serie hay ahora, pero me la sé toda. ¿Querés que te cuente el argumento? ¿Te cuento? No, hermano, la vida nuestra en este mundo se trata de vivir para Él y extender su reino. Y hoy quería hablar con ustedes acerca del tercer aspecto. Vamos a leer nuevamente nuestro pasaje ahí en Efesios, que tiene que ver con el crecimiento. Estuvimos hablando del sentido de pertenencia, el sentido de dependencia, pero acá habla de crecimiento. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para moradas, estoy mal con el plural, de Dios en el Espíritu. El proyecto de Dios en nuestro tiempo es edificar la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. La iglesia no son los templos. A veces si vamos a la iglesia, bueno, se entiende lo que queremos decir, pero la iglesia son las piedras vivas, las personas que Dios va salvando a través del Evangelio, que se van agregando a la iglesia local, y Dios usa esas mismas personas, esos mismos hombres, mujeres, con las capacidades que Él le dio, para edificar la vida de otros. Entonces, ¿cómo crece la iglesia de Dios? Crece cuando los miembros crecen y van madurando, y crece cuando más personas van conociendo al Señor. Ahora, el objetivo nuestro como creyentes no es necesariamente tener una mega iglesia. Lo que nosotros queremos es que crezca la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es mucho más que la iglesia local en Pavón. Es mucho más que la iglesia local en Mercedes, que la iglesia donde ustedes quieran. La iglesia de Dios crece cuando personas que no conocían a Cristo, conocen a Cristo, se entregan a Él, y dice Tesalonicenses que son trasladadas del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Están en la luz, son mis hermanos. Y para que eso suceda, es necesario que cada creyente, cuando conoce a Cristo, tenga un proceso de crecimiento personal, para que Dios lo pueda usar como instrumento para servir a otros. Por eso dice acá que todo el edificio bien coordinado va creciendo. Cada persona, y después no tenemos tiempo hoy, pero Efesios 4 habla mucho de esa coordinación, de cómo Dios pensó la iglesia. Y hay varias figuras en el Nuevo Testamento. A veces se nos habla de la iglesia como una labranza,
donde se siembra, hay gente que predica la palabra, hay gente que riega, que enseña. El crecimiento siempre lo da Dios, pero Él usa a los hermanos para participar. Por eso dice Pablo, nosotros somos colaboradores, trabajamos junto con Dios, es un misterio. Dios hace la obra, pero Dios hace la obra a través de personas, de hombres y mujeres que predican, que con sus vidas dan testimonio, enseñan a otros, disipulan a otros para que ese crecimiento pueda verse en las personas. Y vos y yo hoy estamos trabajando y estamos edificando. Todos estamos edificando. El apóstol Pablo en Corintios dice que hay un fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo. Y la palabra de Dios es la base de todo nuestro trabajo, pero sobre ese fundamento cada uno va edificando. Y Pablo dice, hay cosas que nosotros edificamos que no van a servir para nada. Y hay cosas que nosotros edificamos que van a perdurar para gloria de Dios. ¿De qué depende? De que yo esté haciendo las cosas conforme a su voluntad. Por eso dice que acá este crecimiento se funda en ese fundamento, ese cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando Jesús envió a sus discípulos, dice, vayan hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que se les ocurra por el camino, según vean. No, las cosas que yo los he mandado. Hay una base sobre la cual nosotros edificamos, que es la palabra de Dios. Y tristemente, hoy estamos asistiendo a un momento de la historia donde la cristiandad se está saliendo muchas veces de la base. ¿Por qué? Porque la Biblia cada vez más está contra la cultura. ¿La palabra de Dios cambia o no cambia? Cambia. El Señor dijo, cielos y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Hay momentos en la historia donde la sociedad no estaba tan en contra de la palabra de Dios. Había momentos, porque nuestra sociedad occidental, la gente ni se da cuenta, pero hay muchas cosas que nosotros, muchos principios sociales que nosotros tenemos, que estaban basados en la palabra de Dios. Ahora, poco a poco, eso ha ido cambiando, y los que peinan algunas canas saben de qué estoy hablando, de manera que hubo un proceso que se está dando que es muy interesante. Yo esto lo hablo mucho con los chicos. El profeta, creo que es Isaías, dice, hay de a lo que lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hay un proceso que la sociedad hace que comienza muy sutil, que es a lo malo, vamos a empezar a llamar bueno. Me gusta siempre dar el ejemplo de Daniel. Daniel, cuando llegó a Babilonia, los que conocen la historia, él llegó a una sociedad donde había un montón de cosas que eran malas, pero hay que decir, esto está bueno, ¿no? ¿Cuántas cosas hay en el mundo, en la sociedad, que nuestros compañeros y en general dicen, esto está bueno? Y a vos te dicen, che, te estás perdiendo esto, vos estás loco. Por ser cristiano, mirá que esto está bueno, en serio. Y todos te dicen, esto está bueno, esto está bueno. Y eso ejerce una gran presión sobre nosotros, porque parece que es bueno, yo sé que es malo o aprendí que es malo, pero realmente parece bueno. Por eso permanentemente tenemos que estar renovando nuestra mente, ¿no? Porque el mundo, el sistema nos presiona y nos quiere conformar. Eso es una gran presión. Ahora, cuando esa presión no funciona, cuando a vos no te pueden convencer de que lo malo es bueno y vos te mantenés firme, como hizo Daniel, ¿se acuerdan? Daniel tuvo un montón de cosas al acceso, él sabía que eran malas y él pidió, por favor, no me obliguen a esto. Yo no quiero comer cosas sacrificadas a ídolos, no quiero entrar en la idolatría, por favor, no me obliguen. Y el encargado le dijo, bueno, está bien, vamos a comer lechuguita. Si uno quiere hacer el experimento hoy, coma solo tomate, nosotros nos encargamos de la carne, no hay problema.
Pero sabemos que la carne en ese tiempo no era cuestión de veganismo, era una cuestión de sacrificio, de idolatría, ¿no? Ahora, cuando eso no funciona, el mundo, Satanás da un giro más en la tuerca. Dice, vos no querés hacer lo malo, no querés subirte a este carro. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer otra cosa más perversa. A lo bueno le vamos a llamar malo. Y ahí es el gran desafío que tenemos los cristianos. Porque capaz que por un tiempo podemos mantenernos haciendo lo bueno y no haciendo lo malo, pero cuando vos estás haciendo lo bueno y te cambian la pisada y te dicen, bueno, eso bueno, ¿sabes qué? Ahora es malo. Por ejemplo, Daniel, una de las costumbres que tenía era que él, ¿qué hacía? 3 veces oraba Daniel en el día, ¿no? Y las personas lo querían hacer caer a Daniel. Y dice, este no hace nada, no evade un impuesto, no, nada. Pusieron las cámaras de vigilancia, nada. Y dice, es cristiano, vamos a ponerlo en los días de hoy, ¿no? Honra a Dios, chau. Eso es bueno, vamos a llamarlo malo. Vamos a hacer una ley que diga que no se puede más orar. ¿Y ahí qué hizo Daniel? Se mantuvo firme y fue condenado por hacerlo bueno. Y yo les digo, queridos jóvenes, chicos, niños, grandes, quizás estamos resistiendo lo malo, gloria a Dios, pero puede llegar un día, y creo que más rápido que tarde, donde cosas que son buenas ya se les empieza a llamar malas. Y vos por defender las cosas que son buenas, vas a quedar como en Orsay. ¿Vieron cómo es el Orsay, no? A veces vos estás, lo que le gusta el fútbol, a veces vos estás en Orsay porque te distrajiste, pero a veces no estás en Orsay. ¿Qué hacen los defensas? Se corren y te dejan en Orsay. Y vos cuando querés acordar, no estás atento. Menotti era un técnico acá que era famoso por el achique, ¿no? Todos rajaban y vos quedabas en Orsay. Y yo creo que el mundo hoy, a los cristianos, a los que defendemos la palabra de Dios, nos está dejando en Orsay. Porque hay muchas cosas que son buenas y la gente sabe en el fondo que son buenas, pero cuando vos empezás a decir esas cosas o a compartir esas cosas, te dicen, no, eso es malo. Y no voy a dar ejemplo porque ustedes se pueden imaginar cuántas cosas hoy que son buenas, el mundo las llama malas y prácticamente las atacan, ¿no? Así que nosotros tenemos un fundamento que es la palabra de Dios, del cual no nos podemos mover para que la iglesia realmente crezca, para que el reino de Dios crezca. No la cristiandad. A veces puede haber multitudes, puede haber movimientos que vos decís, wow, ¿cómo está creciendo? Bueno, pero ¿qué es lo que está creciendo? ¿Hay conversiones? ¿Hay vida nueva? ¿O hay asistentes? Y a veces cambiando el mensaje, saliendo de la palabra de Dios, uno puede quedar muy simpático, puede atraer muchas personas, pero si eso no es obra de Dios, es como heno, madera, hojarasca, eso no va a durar, eso no va a la eternidad. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la palabra de Dios. Y es un desafío. No, ahí Efesios 4 dice que tenemos en ese crecimiento una base que es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, que es Jesús, ¿no? Una fe, un bautismo, un Padre. Y cuando dice fe, se está refiriendo a lo que nosotros creemos. Hay una carta que escribió Judas que dice que nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe, porque hay muchos desafíos. Hay muchas personas que atacan la fe y quieren sacar cosas. Pecado, no, ¿qué vas a hablar de pecado? ¿Qué vas a hablar de que hay cosas que están mal? ¿Qué vas a hablar de condenación? ¿Estás loco? ¿No? ¿Qué vas a hablar de infierno? Ese cuentito para... ¿no? Y hay muchas cosas que uno a veces va y ve las iglesias y cuando querés acordar no escuchaste quizás por meses de pecado, no escuchaste por meses de la cruz de Cristo, la sangre, ¡ay, sangre! ¿No? Entonces... Dios es bueno, amor, esto, lo otro, que son todas verdades, pero no es el evangelio completo. Pablo dice, yo quiero a usted enseñarle todo el consejo de Dios. Todo lo que la Biblia habla, nosotros tenemos que hablar.
Y lo que la Biblia no habla, bueno, veré, ahí queda criterio. No hay cosas que se pueden hablar que no estén en la Biblia, que está bien, pero nunca dejemos esa base que el Señor nos dio. Ahora, ¿qué pasa cuando en una iglesia los creyentes son perezosos o tardos para escuchar la palabra, para meditar en la palabra? Hay un pasaje en Hebreos que hay como un reto, ¿no? No sabemos quién fue el escritor a los Hebreos, pero medio que los reta un poquito. En el capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho para decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Esa palabra puede ser traducida como pereza, ¿no? O como que se achancharon, ¿no? ¿Por qué? Y acá esto es lo que me llama la atención. Debiendo ser ya, ¿qué? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las cosas más básicas de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá no está hablando de intelectualidad, no es hacer un posgrado en teología. Acá está hablando de conocer la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Eso es sabiduría. Se discierne. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hay un desafío, querido, que todos nosotros tenemos que tomarlo para nosotros, de crecer, de madurar, de dejar de ser niños y empezar ese proceso de madurez. Una iglesia pierde mucho cuando las personas se convierten y pasa el tiempo y siguen siendo infantiles. Eso desgasta a la iglesia y retarda el crecimiento. Hoy quiero ser más corto que ayer. Pero yo digo, acá hay hermanos de todas las edades, ¿no? Todos nosotros estamos en distintos momentos de la vida. Ahora, todos tenemos algo en común. Todos tenemos que ir adelante. Todos tenemos que dar un paso adelante. ¿Dónde estás? Adelante. Nadie puede reclamarle a un niño, bebé, por no hacer cosas que hace un joven. Y nadie puede reclamarle a un joven por no hacer cosas que hace un adulto. Pero cuando pasa el tiempo, me gusta esa expresión que dice, debiera ya. Y parece que el escritor se encontró con ello. Es como que yo venga acá, Pavón, dentro de 20 años, ¿no? Y veo a alguno que capaz que era recién convertido, bueno, tenía cosas, y venís 20 años y decís, che, estás en la misma, ¿no? No es lo que uno esperaría. ¿Y cuál es el problema de eso? Que por hacer eso yo estoy retrasando el crecimiento de todo el cuerpo. Por eso Efesios 4 dice que todas las coyunturas, todos los miembros se ayudan mutuamente y reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, cuando los miembros no van tomando su lugar, no van cumpliendo su función, no entienden para qué Dios los puso en el cuerpo, entonces hace que todo el cuerpo se resienta y el crecimiento se enlentece. Y yo puedo ser un factor, yo, Alejandro, y ustedes, cada uno puede ser un factor de crecimiento o de enlentecimiento en la iglesia. No importa qué edad tengas, no importa lo que estés haciendo. Y eso es algo que lo tenemos que tomar muy en serio. Hay un pasaje más, y quisiera terminar con esto, que está en 1 Juan, que me gusta muchísimo, porque Juan escribe una epístola y él habla a distintos grupos de la iglesia. Y me gustaría que vos te identifiques en alguno de estos grupos, pero sabé que uno de estos grupos te lleva al siguiente, ¿no? No importa, no tenés que sentirte mal por dónde estás hoy. Ya estás donde estás. Acá Juan en este pasaje, en 1 Juan capítulo 2, habla de hijitos
habla de jóvenes y habla de padres. Y estos no son escala de una jerarquía, ¿no? Estos son niveles, momentos de madurez en la vida. Vos podés tener 50 años y podés ser un hijito. Podés tener 16 años, ser un joven. Podés tener 22 y ser un padre. Podés tener 22 y ser un hijo. Vamos a ver lo que dice acá. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Eso es ser hijo, haber conocido al Padre. ¡Qué lindo! Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la iglesia hay hijitos, hay niños, y no está mal. Desead, dice Pedro, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, ¿no? Esa nos da el crecimiento. Quizás vos conociste al Señor hace pocos meses, hace poco tiempo, recién estás descubriendo las primeras verdades de la Biblia, las estás aprendiendo, todo es nuevo. A mí me encantan las personas nuevas, me encanta la gente grande que se convierte. Porque los niños es como que, los grandes, había un joven que iba a la iglesia de Emiliano que estuvo con nosotros en Perea el primer año, él cuando oraba, hacía poquitito se había convertido. ¿Saben cómo empezaba a orar? Decía, hola Dios. Y yo digo, no aprendió el formato todavía. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, todas esas cosas no aprendí. Decía, hola Dios, queremos decirte. Y después, bueno, como que uno va entrando, ¿no? en ese formato que tenemos, que es lindo, es divertido, ¿no? Hasta nostalgia, ¿no? Y hay cosas que no sabía, ¿no? A veces nosotros predicamos y decimos, sí, como le pasó a Noé. El tipo sabe quién es Noé, no sabe nada. Bueno, no hay problema. Está perfecto. ¿Qué hay que hacer? Hay que enseñarle. Y ya está, y es la tarea. Normalmente el niño, lo que caracteriza al niño es la dependencia de los hermanos, ¿verdad? Un bebé, ahí tenemos varios bebés, ¿no? Uno le prepara la leche, le prepara la comida, le da comida en la boca. Ayer, ¿cuál era la que estaba con la gelatina? Que era Francesca, ¿no? Es una motricidad. Ni yo con 48 hago un enchastre todavía para comer. Ella agarraba la cucharita, la gelatina. Papá, yo termino de comer, papá me dice, hasta ahora, ¿qué comió acá? Un chanchito, me dice, porque me queda el plato, arroz por todos lados. No desarrollé todavía alguna. Pero el niño requiere ese cuidado especial. Y los padres, los adultos, hacen bien en cuidarlo. El niño entra a la iglesia, comienza a venir a la iglesia y lo que él pregunta, lo que él siente, bueno, ¿qué pueden hacer por mí? El niño es aquel que está en la iglesia, ¿qué pueden hacer por mí? Me tienen que ayudar. Y es precioso, es una etapa maravillosa, es emocionante, pero tiene que ser una etapa pasajera, ¿no? No hay problema darle de comer a un niño, pero todos sabemos que si pasan los años y un niño tiene 8, 9, 10, 15 años y todavía no sabe comer, no sabe vestirse, todos sabemos que hay un problema, ¿no? Hay familias que tienen que criar hijos con ese tipo de dificultades. Y yo tengo un primo, por ejemplo, mi sobrino tiene mucha dificultad y yo los veo el amor con los padres, pero en el fondo uno te da un dolor, ¿no? Porque a veces yo pienso, ¿qué va a pasar cuando los padres no estén? Bueno, es una cosa una mezcla de emociones, uno lo quiere, pero es triste. Esa etapa uno espera que pase y la siguiente etapa es la etapa ya del joven. Ya el joven no precisa que le hagan la leche, ¿no? Ya sabe hacer la leche. El joven es que la iglesia de repente ya no espera a ver qué hacen por mí, pero empieza a pensar qué puedo hacer, ¿no? El joven ya dice, soy fuerte, ya conocen la palabra,
se dan cuenta que tienen capacidades, reconocen sus dones, sus talentos. ¿Y qué quieren hacer? Cosas, ¿no? El joven se sabe hacer la leche. Solo, no precisa mamá. Difícil lavar la taza, bueno, eso es otro tema. Y mucho más difícil es que le haga la leche al hermano. ¿No? No sé cuántos tienen hermano acá. ¿No le ha pasado? Te levantás, vas a desayunar, te haces las cosas. ¿Cuánto le hacen la leche para el hermano? Hay gente buena, ¿no? Hay hermanos. Pero normalmente el joven, él se lleva lo de él por delante, comió y si quedó para el hermano, no importa. Y en la iglesia a veces está esa característica, que es precioso ver el entusiasmo, el empuje de los jóvenes. Y el joven, cuando la etapa que caracteriza al joven es, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia, no? Puedo empezar a hacer esto, puedo tener tal ministerio, puedo hacer una hora feliz, puedo predicar el evangelio, puedo. Se da cuenta de su fortaleza, tiene entusiasmo. A veces los líderes, ¿no? Acá lo que son, tienen como que calma. Y a veces se dan esas tensiones que también pasa en la familia, ¿no? Cuando tu hijo tiene 8 años no hay ningún problema. Por eso yo siempre digo a los padres, sobre todo a los padres de hijos chicos que a veces critican a los grandes. No sé si pasa acá, pero a veces, no, mirá fulana. Yo le digo, no pases raya, no te evalúes hasta que tus hijos estén todos grandecitos. Porque yo siempre digo, es fácil ser padre de hijos chiquitos. Los hijos chiquitos, vamos a la reunión, los vestís, los peinás, les limpiás, ¿no? Cuando tu hijo tiene 18, 22, 25, ojo. Y en la iglesia es lo mismo. En la iglesia los niños, está todo lindo, pero cuando esos niños son jóvenes, tienen sus propias iniciativas, hay quien tocar batería, a ver si, ¿qué está pasando? ¿No? Y siempre está como esa tensión, que es sana, creo que es buena, pero el joven quiere hacer, ¿qué puedo hacer yo? Ahora, hay una etapa más, que es cuando vos ya sos padre. Cuando vos sos padre, te cambian todos los papeles. Tenés que arrancar de cero, porque vos ya no estás pensando, a ver, ¿qué pueden hacer por mí? Ya no estás pensando, ¿qué puedo hacer yo? Ya estás pensando, ¿cómo yo puedo cuidar a otro? ¿Cómo puedo cuidar a otro? Querido, querida, el desafío de nosotros como creyentes no es que la iglesia haga por mí, no es yo en la iglesia hacer lo que quiero, sino es poco a poco entender que Dios me puso en la iglesia a mí para empezar a cuidar a otros. Y cuando vos llegás a esa etapa, todo en la iglesia, todo como ves la iglesia, cambia. Yo a veces hablo medio duro, pero yo digo, a veces se te acaban todas las pavadas. Se te acaban las pavadas. Una vez hablando con un matrimonio, que tenían un montón de temitas, bueno, cosas que pasan a veces. Y yo le digo, ¿saben lo que les falta a ustedes? Digo, salir un poquito, visitar hermanos de la iglesia, empezar a cuidar a otros. Cuando vos empezás a cuidar a otros, un montón de cosas vos te das cuenta que son pavadas. Cuando la iglesia está llena de niños, es un caos. Como cuando una sala está llena de niños, ¿no? Es un caos. Es necesario, es importante, pero si toda la iglesia fuese escuelita dominical, pobres los pastores, ¿no? Pobres los ancianos, pobres los líderes. Lo lindo es ver cuando la gente va avanzando. Una cosa que me gustó ayer, termino con esto, de la kermés, ¿no? ¿Cuánta gente entretenida había ayer? Todo. Algunos al borde del pecado, ahí la timba, bueno, ahí, ¿no? Pero, y fue algo intencional, porque yo estuve hablando con los chicos, ¿no? Todos estaban entretenidos, todos estaban ocupados, vamos a cambiar la palabra, porque todos tenían un área de responsabilidad donde ayudaban a otros y a la vez servían ellos. Si vos te estabas divirtiendo, nadie te obligaba, vos estabas ahí porque querías, el huevo podrido ese que gané 3 veces y perdí las 3, un juego, ese me voy con la sangre en el ojo, porque le digo a ella, gané pero perdí, porque donde invoqué tenía que pagar, pero bueno, no importa. Pero en cierta forma, imagínate que la iglesia es como una kermés, no es un juego, ¿no? Ojo, no me saquen de contexto. Queda grabado, ¿no? Pero en la iglesia hay multitud de ministerios, multitud de dones que Dios le dio para que vos puedas ocuparte en lo que vos querés hacer,
en lo que Dios te hizo para hacer. Nadie debería obligarnos a nosotros a hacer algo que nosotros no queremos, porque Dios me hizo para algo, y como me hizo para eso, cuando yo lo hago, aunque cueste, en el fondo yo lo disfruto. Mi suegro siempre nos enseñaba cuando nos hablaba de los dones, y a veces uno es joven y quiere saber cuál es su don. Él siempre nos decía, mirá, acordate 3 Fs: fervor, facilidad y fruto. Si vos querés saber cuál es tu don va a ser algo que vos vas a hacer con ganas. Yo pregunto a los que están en la alabanza, ¿los tienen que obligar? O nos gusta, ¿no? El que es músico. Ahora, capaz que vos agarrás a otro hermano y decís, bueno, ahora vos tenés que ser bajista. No, porque Dios te dio eso a vos y al otro le dio otra cosa. El ojo es para ver, el oído es para oír, la mano es para agarrar, el pie es para andar. Yo podría caminar con las manos, yo no podría, pero hay gente que puede, pero no es para eso. Y en la iglesia es lindo cuando los hermanos van conociendo, bueno, Dios me hizo para esto. Hay hermanos que tienen don de servicio, ¿sabían? ¿Sabes cómo los detectás? Porque son los que no huyen. En la iglesia muchos sirven, y gracias a Dios por todos los que sirven, pero hay hermanos que van al trabajo como la mosca a la miel. Vos decís, ¿estos locos qué les pasa? ¿No? Yo no tengo ese don. A veces sí. Es impresionante. Hay que mover la silla, están ahí. Hay que lavar los platos, están ahí. Y no es que lo hacen, o sea, lo hacen porque les gusta, porque les nace, porque lo disfrutan. Hay hermanos que tienen don para enseñar la palabra. Hay hermanos que tienen don para aconsejar, para exhortar. Hay hermanos que tienen don para administrar. Y cuando los hermanos van descubriendo los dones y los van poniendo al servicio de los demás, eso es un gran alivio para toda la iglesia y es una bendición. Capaz que hay alguno de ustedes que si le dijera, mira, el año que viene vos te tenés que encargar de la recreación, vos tenés que encargarte de la cocina, vos tenés que... Y vos, si sos de recreación y te ponen en la cocina, a no ser que seas Pablo, te va a costar. Pero es una bendición. Querido, la iglesia es cuerpo y la iglesia necesita a todos los miembros. Entonces, si sos niño, si te ofendés, porque nadie te llama, porque nadie te cuida, porque, ay, falté domingo y nadie se preocupa por mí. Hay etapa para eso y está bien. Pero vos no estás en la iglesia para que todos cuiden de vos para siempre, porque vos necesitás en un momento empezar a cuidar a otros. Por eso el Hebreos es tan duro, porque dice, vos ya tenés que ser maestro. Y cuando vos seas maestro, ahí podemos todos cuidar a otro niño. Pero si yo te tengo que cuidar toda la vida a vos, ¿cómo hacemos, no? Entonces, hermanos, que el Señor nos dé esa visión de entender que la iglesia es un trabajo de cuerpo, que estamos codo a codo, que en algún momento yo voy a necesitar que me cuiden, que en algún momento yo voy a poder hacer cosas, pero que la madurez, y a lo que yo apunto, y lo que dice Hebreos, vamos adelante a la madurez, es cuando yo entiendo que mi lugar en el cuerpo es servir a otros. Pedro dice, cada uno, según el don que ha recibido, que puede ser distinto, que es distinto, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que Dios te dé la gracia, la bendición de encontrar tu lugar en esta iglesia local, otros son de otra, y cuando lo encuentres, podés hablar con los ancianos, podés hablar con los líderes, porque yo le decía, es fervor, facilidad y fruto. Capaz que vos sentís que tenés un don y los otros te dicen, mira, hermano, te encanta la alabanza, pero la verdad que allá hay algunos que le encanta dirigir la alabanza, pero cuando empieza a cantar hay que bajarle el micrófono porque no pegan una nota. Y lo hacen con ganas, fervor tienen, pero facilidad no. Y vos decís, ay, cómo me dolió escucharte, ¿no? Entonces, no me voy a ofender, no me puedo ofender. Si Dios no me dio eso, no hay problema. Ahora, busca para que Dios. Pero qué triste es ver cuando a veces uno está resentido porque le gustaría algo y bueno, no es lo que Dios te dio. Él es soberano, Él puso los miembros como Él quiso. Encontrá, buscá lo que Dios te dio, hacelo para cuidar a los demás y naturalmente la iglesia va a crecer. Porque los hermanos pueden alcanzar a otros y ellos a otros. Yo les quiero regalar una canción que habla un poco de esto, del precio que fue pagado para que nosotros estemos acá, ¿no? La gracia, la salvación es gratis, pero es costosa. Cada hermano en la iglesia
costó la sangre de Cristo. Satanás quiere atacar la iglesia, él busca destruir, dividir. Nosotros tenemos todo para dejarlo afuera, ¿no? Y esta canción dice, yo sé que se ha pagado un alto precio, la sangre de Cristo, para que seamos uno, tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en ti, Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Jesús dijo que sean uno. Eso le pidió al Padre. Para que la iglesia crezca, para que el mundo crezca, para que el mundo crea, tenemos que ser uno. Después dice, nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe. La iglesia no es juguete. Trabajar en la iglesia, servir en la iglesia, es más parecido a una lucha que a una kermés. Yo daba el ejemplo de la kermés por la variedad, pero es una lucha. Codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Querido, hay barreras entre nosotros, no podemos ser ingenuos, hay diferencias. Como pasaba judíos, gentiles, había, pero el amor vence eso. Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí, es un compromiso, que pagaremos el precio de ser un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan, y yo el sí condicional casi que se lo sacaría, porque militan, y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo, marchamos a la unidad. Y esta parte se repite. Le voy a cantar una vez, es muy fácil, pero me gustaría que quede como para recordarnos un poco lo que hemos hablado. Dice así. Aviso que esta canción, la tonalidad original es distinta. En nuestra iglesia Mercedes, una de las cosas lindas que tenemos es que agarramos la canción y yo cuando llegué ya estaba así, bueno, me adapto. Digo por si capaz la buscan en YouTube y la encuentran distinta, pero bueno. Yo sé que se ha pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba su vida, Él pensaba en mí, Él pensaba en ti, en nuestra unidad. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe. Codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante el Espíritu Santo proclamamos hoy aquí que pagaremos el precio de ser un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos a la unidad. Señor, te damos gracias por tu iglesia. Señor, te damos gracias por la obra que tú has hecho para comprarla. Señor, por esa sangre derramada para limpiar nuestros pecados. Señor, gracias que todos los que estamos acá somos invitados a pertenecer a tu familia. Señor, quizás queda aún alguien que no ha tomado esta decisión de confiar plenamente en Jesús. Señor, que pueda aprovechar esta oportunidad. Pero Señor, cada uno de los que ya pertenecemos, tenemos este desafío de depender de ti, Señor, de entregar realmente a ti nuestras vidas para que tú nos uses. Y Señor, pensando en el crecimiento de la iglesia, Señor, que realmente podamos llegar a esta convicción de que no es tarea de uno o dos,
que no es responsabilidad de uno o dos, sino que cada miembro, cada uno de nosotros tenemos ese desafío de crecer, de madurar, de entender que tú nos has puesto en el cuerpo con un propósito. Señor, que podamos comenzar poco a poco a pensar ya no tanto en ser cuidados, sino nosotros empezar a cuidar, a servir, a ministrar a nuestros hermanos. Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser un factor de bendición, de edificación para los demás. Señor, líbranos de ser tropiezo. Padre, que Satanás no pueda usar nuestras vidas para retardar la obra, para dividirla. Señor, que tú pongas ese temor en nuestro corazón. Señor, que podamos a partir de este día quizás tomar decisiones concretas. Señor, quizás hay algunos acá entre nosotros que hace tiempo que no están en comunión, que no están sirviendo, Señor, pero que tú les has salvado, que tú les has dado dones, que tú les has dado talentos. Señor, que ellos puedan buscar en ti esa dirección para realmente ser siervos útiles, miembros que sean de bendición para tu iglesia. Señor, y que tu obra ahí en Pavón pueda seguir creciendo, no por número solamente, pero sino que más personas puedan ser salvadas por la obra de Cristo. Te damos gracias por ese privilegio de ser colaboradores en tu obra, Señor. Es tu gracia. Y te damos gracias por este tiempo que hemos compartido. Que tu palabra pueda dar fruto en nuestros corazones. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias damos a Dios por este tiempo. Gracias por la palabra que escuchamos, la hermosa canción que Alejandro nos compartía. Y este tema que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartir con la iglesia en un pasaje fundamental como es el de Efesios capítulo 2 y que tiene tanta tela para cortar. Y hemos sido enseñados con mucha sencillez, en un estilo muy coloquial, muy a nuestra manera, y hemos escuchado mensajes profundos, sencillos pero profundos, en la palabra del Señor. Así que muchas gracias, Alejandro, por tu disposición, tu preparación. Gracias, Delia, por acompañarnos también y por haber compartido con nosotros. Valoramos no solamente la palabra que se toma del frente, sino también la actitud de estar juntos y de compartir. Esto es el campamento y, bueno, ellos lo han interpretado de esta manera y han estado con nosotros en todas las actividades que la iglesia realizó en el campamento. Yo sé que va a venir otro momento para esto, pero yo quiero, delante del Señor, agradecer profundamente al Señor estos días y agradecer también a todos los hermanos que han trabajado muchísimo, muchísimo, para hacer posible el campamento. El campamento no es venir acá y, bueno, qué lindo, ya está, sino que lleva un trabajo de meses. Y hay hermanos que han trabajado muchísimo para hacer el campamento. Disfrutamos de los juegos, porque hubo hermanos que se propusieron hacer una tarea y han invertido mucho tiempo y creatividad en todo lo que hicimos. Todos jugamos y esto tiene que ver con el espíritu que los hermanos le han impreso a lo que es la recreación. Todos cantamos y acá hay hermanos que han trabajado muchísimo, muchísimo, varias horas, meses preparando las canciones, quedándose en horarios en que uno está haciendo la siesta, trabajando para poder hacer posible el cancionero, las canciones y la calidad del sonido, hermanos que han trabajado muchísimo para que el sonido salga como salió. En fin, no voy a decir muchas cosas más, pero para nosotros como ancianos, y lo incluyo a Edgardo también y a Pino, hemos descansado mucho en el trabajo de los hermanos que han tomado la posta, ya nos ven medio grandes, entonces ahora ellos se han dispuesto a hacer lo que en otro tiempo hacíamos nosotros y realmente ha salido mucho. Así que en nombre de los ancianos de la iglesia le decimos, hermanos, muchas gracias a todos los que han trabajado muchísimo para hacer posible el campamento. Muy bien. Agradecemos también a los invitados que nos han acompañado, gracias a los chicos de otras iglesias. Siempre es una nota que nos hace mucho bien que vengan otros muchachos, otros hermanos de otro lugar y compartan con nosotros y se integren como ellos se integraron. Esto también es una fiesta para nosotros. ¿Y qué decir de la cocina? Gracias a los hermanos que, bueno, había otros planes, pero ellos han respondido con muy poco tiempo de antelación para ayudarnos y hemos comido bárbaro. Iba a decir como los dioses, pero no corresponde. ¿Está? Muy bien, gracias hermanos.
Así que me anticipé algo que vamos a decir después, igual lo vamos a decir otra vez después, pero no importa, me anticipé igual. Así que estamos muy contentos, agradecidos por el tiempo, el clima que Dios nos regaló, que en junio esto no es habitual, es habitual que haga frío, llueva, no haya sol, bueno, tiempo polar, bueno, hoy hemos tenido una especie de microclima, acá en el Máximo Paz que Dios nos dio para que disfrutemos como lo hemos hecho.